Al pasar de los años, el libro en nuestra península ha ido trascendiendo y empezó en el año de 1697. Se llevó a cabo la crónica de la providencia del Santo Evangelio. Entre los años 1697 y 1768, Miguel del Barco, Jaime Bravo, José Echeverría, Clemente Guillén, entre otros, proporcionaron noticias sobre asuntos etnográficos y en relación con exploraciones y procesos de contacto cultural. Después de la conquista y los colonizadores enseñando a la población de ese entonces, junto con la civilización, se dio hincapié a la escritura y por ende a los escritores sudcalifornianos. En 1923 se llevó a cabo el recreo de la Reina Cora. Para los años 50 hasta la década de los 70 se llevaron a cabo libros de investigación de la región y para 1991 Gilberto Rivera escribió Vocablos indígenas de Baja California Sur. Ya para el siglo XXI se han destacado varios escritores, obras más abiertas y profundas tales como Los cadáveres siguen ahí, Cuerpo presente, Memorias de un pescador, Evocaciones del olvido, Narcotienditas, Vaticinios, Debajo de mi cama vive un duende, Ojos de madera, Cuchillos de vidrio y los más recientes Penny Black de Marisabel Macías Guerrero y Prólogos a la muerte de Modesto Peralta. Ariadna Mendoza, Raúl Cota Álvarez, Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández, Eligio Moisés Coronado, Carla Sotelo y Alfredo Verdugo son las personas que entrevistamos para saber más sobre el libro en nuestra península, las editoriales y el trabajo que desempeñan. Raúl Cota Álvarez es propietario de la editorial independiente Cuadernos de la Serpiente. Cota Álvarez nos comenta acerca de la difusión del libro en Baja California Sur. Estamos en pañales. Son las palabras de este promotor cultural. No se hacen mesas redondas, no se comenta, no nos leemos a nosotros mismos. En Baja California Sur aún nos falta muchísimo por lograr con las editoriales, con los libros, con los autores jóvenes y con los autores en general. Existe mucho talento en nuestra península, solo falta impulsarlo. Nos falta leer y leernos críticamente. Ariadna Mendoza es responsable del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Ella nos comenta que la editorial de la universidad fue fundada en 1975 y el primer libro publicado fue en 1978, titulado Obras Sudcalifornianas de Miguel Venegas. Fue una versión bilingüe realizada por Michael Mathis. Escritor, cronista, promotor cultural e historiador, Eligio Moisés Coronado nos habla un poco sobre la historia del libro en Baja California Sur. Dice que debemos empezar por la historia de la imprenta, que de acuerdo con Cuauhtémoc Morgan, que ha hecho estudios sobre el periodismo, llegó aquí la imprenta tan temprano como en 1854. Y digo temprano porque realmente las actividades de la imprenta comenzaron aquí con el periodismo. De acuerdo con información de Cuauhtémoc Morgan, el periodismo es la primer forma de publicación mediante la letra impresa. Carla Sotelo trabaja como profesora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es encargada de la carrera de licenciatura en comunicación y también está en el cuerpo académico de letras. Nos comenta que hace falta más promoción, que hay muy pocas editoriales y que la universidad tiene como objetivo la crítica literaria, crear cultura y compartir la literatura sudcaliforniana. Por último, nos comenta del esfuerzo por impulsar el libro, lo cual es muy valioso, pero que aún nos hace falta mucho. Juan Cuauhtémoc Murillo Hernández tiene el puesto de jefe de comunicación social de la delegación de Cedesol, en Baja California Sur. Cuauhtémoc siempre ha considerado que la historia de Baja California Sur está insuficientemente investigada. Al igual comentó que ahora con el mundo virtual y los avances de la tecnología, dice que las cosas son mucho más fáciles, pero que no deja de ser complicado porque de alguna u otra manera la historia de Baja California Sur es bastante compleja de investigar. Alfredo Verdugo, encargado de la biblioteca de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El doctor Alfredo fomenta la lectura teniendo una biblioteca abierta a todo público, promoviendo todo lo que se tiene dentro de ella y a su alcance. También una biblioteca ambulante que se lleva a todos los niveles escolares y también conectada en actividades en Internet para tener más extensos conocimientos y zonas.
¿Qué es lo que la población de La Paz piensa? ¿Realmente nos leemos? ¿Realmente conocemos autores sudcalifornianos? Para resolver estas dudas, nos dimos a la tarea de encuestar a 1000 personas en la colonia Centro. ¿Te gusta leer? El 72% de las personas encuestadas dijeron que sí, pero al momento de preguntarles si conocían algún autor sudcaliforniano, solamente el 21% de las personas contestaron afirmativamente. ¿Cuántos libros sudcalifornianos ha leído? Con el 70%, ninguno fue la respuesta más contestada. Y solo con el 11% de la población, conociendo editoriales sudcalifornianas, podemos darnos cuenta de que la población de La Paz no tiene un acercamiento remoto al libro sudcaliforniano. ¿Qué tanto frecuenta librerías y bibliotecas? El 56% de la población nos contestó que nada frecuente. Y tan solo el 23% nos contestó que sí, cree que la difusión del libro es la apropiada. A la gran mayoría de la población le gusta leer libros en físico. Sin embargo, más de la mitad no busca fomentar la literatura sudcaliforniana. ¿Qué género literario le gusta leer? Con el 47%, novela fue la respuesta más contestada. Sin embargo, tan solo el 11% de la población ha acudido a alguna presentación de un autor sudcaliforniano. De igual forma, tan solo el 11% de la población ha adquirido alguna obra de un autor sudcaliforniano. ¿Qué tan frecuente lee? El 48% de la población nos respondió que frecuente y que le dedica un día a la semana a la lectura. ¿Qué tipo de texto lee con más frecuencia? El 41% de la población nos dijo que informativos, el 28% literarios, el 10% científicos y el 21% otros. Más de la mitad de la población encuestada nos dijo que no fomenta la literatura, y con la mayoría de los hogares con más de 10 libros, podemos darnos cuenta de que sí hay libros, solo falta la difusión y el fomento de los mismos. También preguntamos, ¿qué haría usted para fomentar la lectura? Algunas de las personas comentaron que lo que harían para fomentarla es leerle a los niños antes de dormir, dejar a un lado la vida virtual, recomendar libros y motivarlos, y decirles que los libros te abren las puertas para el conocimiento e imaginación. Otras personas nos comentaron que estaría bien realizar campañas lectoras en las escuelas y lugares donde las personas visitan con más frecuencia, como plazas o zonas céntricas, y que lo hagan con frecuencia. También comentaron que bajar los precios de los libros sería muy buena opción, o poner más bibliotecas en la ciudad o café bibliotecas, y así que las personas tengan más hábito y amor hacia la lectura y se den cuenta de lo bueno que es leer. Por último, preguntamos a las personas qué opinaban acerca de los programas que fomentan la lectura. Las personas las cuales encuestamos nos comentaron que son muy pocos los programas que fomentan la lectura y que no hay tanta difusión, pero los que existen son muy buenos, que les parece una buena manera para que las personas lean, que todos esos programas son muy buenos para las nuevas generaciones y así predicar con el ejemplo. Para finalizar, cada integrante de nuestro equipo realizó su experiencia lectora. Hola, soy Renata. Iván, Betsabe, Aurora, Alejandra. Jesús, Naomi, Jaime, Cristian, Eric. a los 7 años mi primer libro que leí fue El Principito. Después a los 12 años leí mi primera saga que fue Pretty Little Liars. Y después leí un libro que se llama La Psiquiatra. Ese libro fue el que me marcó bastante, ya que a mí me gusta mucho el terror psicológico y me gustan mucho los libros que tratan de psiquiatría. Después acabo de leer un libro que se llama El Orgasmógrafo en mi carrera de licenciatura en comunicación. Y finalmente estoy leyendo el libro Orgullo y Prejuicio. Voy a la mitad y me parece bastante bueno. La primera persona que me enseñó a leer fue mi mamá, con los cuentos de Disney. Cuando cursaba literatura leí el libro del Buen Amor, el Mío Cid, la Ilíada, la Odisea y el Popol Vuh. Ahora que curso comunicación, hemos leído El Orgasmógrafo y Orgullo y Prejuicio.
Mi vida como lectora empezó en la primaria, como todos, con cuentos clásicos, pero mi primer libro fue en la secundaria, el de 11 minutos de Paulo Coelho, y es el que más me ha marcado. Fue mi primer libro que me regalaron, y en el transcurso hasta ahora he leído bastantes libros, y en la actualidad el que he terminado de leer fue El orgasmógrafo de Enrique Serna. Mi primera experiencia lectora fue a los 4 años de edad, cuando mi mamá solía leerme cuentos de un libro que se llamaba Cuentos para Niños, de hecho, el cual pues tenía cuentos muy populares como La Sirenita, Caperucita Roja, Pinocho, entre otros, el cual se hizo parte de mi rutina. Siempre leía libros en la noche sobre cuentos, los cuales me ayudaron mucho y me motivaron para poder crear mi primera obra literaria, que fue un cuento para un concurso con el cual pude ganar. Mi amor a la lectura comenzó cuando crucé a 5º semestre de prepa y me metí al paquete de humanidades. Me daban una materia que incluía leer bastante, entonces ahí fue como comencé a leer mi primer libro, y fue el que más me ha gustado y como el que me marcó, digámoslo de alguna manera, fue la Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. Fue el primer libro que leí. Cortito, está muy padre, y después de ese libro fue cuando comencé ya a leer Aura de Carlos Fuentes, El mundo de Sofía y muchísimos libros más. Mi historia como lector inició en la secundaria a leer mi primer libro, que fue Mi insoportable levedad del ser, de Milán Kundera, y fue en la universidad cuando ya aumentó muchísimo a leer. Ya llevo cerca de 5 libros. El último que leí fue El orgasmógrafo de Enrique Serna. Mi historia lectora empezó cuando mi mamá me contaba de todas las historias que leía en los libros, los finales que no te esperabas y mundos a los cuales te viajaba. Y yo empecé a leer en la escuela, en la secundaria, y los textos que me daban no me decepcionaron porque no me llegaron a donde me decían que tenía que llegar. Le perdí la fe a leer y a los libros hasta que leí a Ana Frank, que fue cuando, al ver y sentir todo lo que esa chica pasaba, fue cuando me enganchó y dije, sí, quiero continuar y emprender otro viaje con estos libros e intentar más y más. Y desde entonces, creo que fue el 2.º año, empecé con libros y libros y libros, y no me canso de seguir conociendo nuevas historias. Eso fue lo que me llenó a mí de, no sé, me llenó y ahora no lo puedo dejar. Mi primera experiencia como lector comenzó cuando estaba en preparatoria. Recuerdo haber leído el libro de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Creo que es un libro muy bueno que nos irradia lo que es la independencia, porque el personaje principal nos comparte su experiencia y su inconformidad con las cosas destinadas para ella en ese tiempo, y creo que es una de las cosas que me identifica y me agrada. Mi historia como lector empieza en 2.º de secundaria, a partir de que un amigo me invita a un círculo de lectura. El libro que estaban leyendo se llamaba La sombra del viento, y fue el primer libro que leí completo. Me gustó mucho. A partir de ahí seguí leyendo y leyendo. Actualmente leo uno que se llama La cuna de Auschwitz, que es muy bueno y se los recomiendo mucho. Yo comencé a leer desde pequeña. Empecé a leer como todo niño, cuentos de la primaria, y los libros que más me han marcado son los de Paulo Coelho. Fueron después de una ruptura amorosa y los leí y se quedaron mucho en mi memoria, más el de A orillas del río Piedra me senté y lloré. Y pues últimamente hemos estado leyendo El orgasmógrafo y Orgullo y Prejuicio.